¿Sabes lo que duele más que un cuchillo oxidado? Es ver tu propia sangre riéndose de tu dolor. Fue en una carne asada de domingo que mi hijo y mi nuera me arrancaron no solo mi dignidad, sino que trataron de llevarse lo poco que me quedaba. Mi nombre es Armando Vázquez. Tengo 72 años cumplidos en las espaldas y por casi medio siglo fui ferrocarrilero aquí en Guadalajara, Jalisco. No es una vida de lujo la que tuve, pero fue honesta, sudada, construida durmiente por durmiente, riel por riel, como el mismo ferrocarril que ayudé a mantener. Hoy vivo solo en una casa sencilla en la colonia Santa Cecilia. Después de que María de la Luz, mi compañera de vida, partió hace 5 años por culpa de un problema en los riñones, una enfermedad silenciosa que la fue consumiendo poco a poco, sin que nos diéramos cuenta bien. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios de dónde estás viendo y qué hora es cuando estás viendo. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Este viejo aquí se pone muy contento, sabiendo que hay gente de todo rincón de México y Latinoamérica escuchándome contar lo que me pasó. La pensión no es de las mejores, pero alcanza para el gasto. Siempre alcanzó. Logré criar a mis 2 hijos, Felipe y Mariana. Mariana es un ángel, trabaja en un salón de fiestas, hace unos antojitos que están para chuparse los dedos. Ya Felipe, 41 años en las espaldas, y parece que todavía tiene 15 en la cabeza. Casado con Juliana, esa nuera que solo Dios en su causa para aguantar. Los dos juntos son, como dice el dicho aquí en el pueblo, víbora y alacrán, en el mismo hoyo. Todo domingo era sagrado en mi casa. Yo hacía una carnita asada. No era cosa de lujo, no. Compraba lo que se podía. A veces una rachera o costillitas cuando el dinero lo permitía, pero la mayoría de las veces era carne corriente. Lo acompañaba con frijoles charros, salsa verde, un pico de gallo hecho por estas manos callosas. Lo importante era reunir a la familia. Era lo que a María de la Luz le gustaba. Y yo mantuve la tradición después de que ella se fue. Felipe y Juliana nunca faltaban. Llegaban siempre con las manos vacías, pero con la panza vacía también, listos para devorar lo que este viejo aquí preparaba con tanto cariño. Yo fingía que no veía esa situación. Al fin y al cabo, es mi hijo, sangre de mi sangre. Pero lo que pasó aquel domingo de mayo de este año, eso ni en mis pesadillas más oscuras me lo podía imaginar. Y fue justamente en esa carne asada que mi vida se puso de cabeza. Pero también fue cuando descubrí que este viejo aquí todavía tenía fuerza para una última batalla. Nací en 1953 en un rancho en las afueras de Guadalajara. Mi padre, don Joaquín Vázquez, era empleado en una pequeña propiedad que cultivaba maíz y chile. Mi madre, doña Esperanza, lavaba ropa en el río para completar el ingreso. Éramos 5 hermanos, yo el de en medio. Desde pequeño aprendí que la vida no da facilidades a nadie, principalmente a quien nace en cuna humilde. A los 14 años ya ayudaba a mi padre en el campo. Estudié solo hasta 4º de primaria. No daba para más. Cuando cumplí 18, llegó la oportunidad que cambió mi vida. Una plaza en el ferrocarril. En esa época, trabajar en los ferrocarriles nacionales de México era motivo de orgullo. Comencé como auxiliar de mantenimiento, cambiando durmientes, revisando rieles. El trabajo era pesado, bajo el sol tapatío, lluvia, sereno, pero yo tenía trabajo fijo, algo que mi padre nunca tuvo. Con el tiempo, fui aprendiendo más sobre los trenes, sobre el mantenimiento de las locomotoras. Hice cursos que ofrecía la misma empresa. Me especialicé en la verificación de los sistemas de frenos. 49 años dediqué a esos rieles. Conocía cada curva, cada estación, cada ruido que hacía la locomotora. Cuando me pensioné hace 5 años, sentí como si hubiera perdido un pedazo de mí. El ferrocarril era mi segunda casa. Fue en la estación de Guadalajara que conocí a María de la Luz. Ella vendía quesadillas y aguas frescas cerca del andén. Mujer bonita, de sonrisa fácil y manos hábiles para hacer gorditas de maíz,
que se deshacían en la boca. Noviamos por un año. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Ella tenía 22 años, yo 25. Nos fuimos a vivir a un cuartito rentado cerca de la estación. Poco a poco juntamos dinero y compramos un terrenito en la colonia Santa Cecilia, donde construí nuestra casa con estas propias manos. Ladrillo por ladrillo los fines de semana y días de descanso. Mariana nació en 1978, Felipe en 1984. Fueron tiempos difíciles, pero de mucha alegría también. María de la Luz siguió haciendo quesadillas para vender mientras cuidaba a los niños. Yo hacía tiempo extra siempre que podía. Nuestro objetivo era darles a los hijos lo que no tuvimos, estudio. Mariana siempre fue estudiosa, aplicada. Terminó la preparatoria, hizo curso de gastronomía, hoy trabaja en un salón de fiestas respetado de la ciudad. Ya Felipe siempre fue un niño difícil. En la escuela me llamaban casi todas las semanas por travesuras. Repitió año 2 veces, pero era mi hijo, y yo hacía todo para que tuviera oportunidades. Pagué curso de computación, inglés, hasta universidad particular de administración, que abandonó en el 3er semestre. «Papá, no es lo mío», me decía. Y yo me tragaba el llanto, pensando en cuántas horas extras había hecho para pagar esa colegiatura. María de la Luz siempre fue más dura con él. Trataba de corregirlo, ponerle límites. Yo confieso que era más blando. Tal vez por eso se volvió lo que es hoy. A los 30 años conoció a Juliana en una fiesta. 6 meses después estaban casados. María de la Luz nunca aprobó mucho a la muchacha. «Esa está echándole el ojo a lo que tú ganas, Armando», me decía. Yo le contestaba, «Deja que el muchacho sea feliz, mujer». Un error más mío. A lo largo de los años construimos nuestro patrimonio con mucho sudor. La casa en Santa Cecilia, con 3 recámaras, sala, cocina, un patiecito donde siembro mi huertita. Logré comprar un terreno pequeño cerca del Parque Metropolitano que rento para un taller mecánico. No es mucho, pero complementa la pensión. También tenemos una Suru vieja que uso para ir al mercado, al doctor, y para llevar las cosas de la carne asada cuando vamos a hacer en casa de Mariana de vez en cuando. María de la Luz hacía cuestión de guardar un dinerito cada mes para emergencias, decía. Cuando se enfermó en 2020, esa cuenta de ahorros fue fundamental. Comenzó con un dolorcito en la espalda que ella pensaba que era de la edad. Cuando fue a hacerse los exámenes, el doctor descubrió que sus riñones estaban fallando. Una enfermedad renal crónica, en etapa avanzada. En 6 meses se fue. Fue el golpe más duro de mi vida. 53 años juntos. La mitad de mí se fue con ella. Después de que María de la Luz partió, Felipe comenzó a aparecer más en casa. Al principio pensé que era preocupación por mí, que quería cuidar al papá viudo, pero pronto me di cuenta de que las visitas siempre terminaban de la misma forma. «Papá, ¿andas apretado este mes? ¿Me puedes ayudar?» Y ahí iba yo, transfiriendo un dinero que no tenía. Juliana, siempre a su lado, con esa sonrisa de medio lado que no engañaba a nadie. Mariana me alertaba. «Papá, usted no puede sostener la vida de lujo que ellos quieren tener. Felipe trabaja, Juliana también. Ellos ganan mucho más que usted». Yo sabía que tenía razón, pero ¿cómo negarle ayuda al propio hijo? María de la Luz sabría decir que no, yo no podía. Fue ahí que comenzaron las carne asadas de domingo, una tradición que María de la Luz mantenía y que yo decidí continuar. Era mi manera de mantener a la familia unida, de sentir que todavía tenía un propósito. Y claro, Felipe y Juliana nunca faltaban. Llegaban siempre con la disculpa de que se les había olvidado traer el postre o la bebida o cualquier cosa que hubieran prometido. En el fondo, yo sabía que no se les olvidaba, simplemente no les importaba. Las primeras señales de que algo estaba muy mal comenzaron a aparecer hace como un año. Felipe empezó a hacer comentarios sobre mi casa. «Papá, esta casa está muy grande para usted solo. Podría venderla y comprarse un departamento más chico. O entonces nosotros podríamos vivir aquí y cuidar de usted». Juliana completaba.
Sí, don Armando. Nosotros nos preocupamos por usted solo en esta casa. Yo podía tener 72 años, pero no era tonto. Veía entre líneas lo que realmente querían. Comencé a notar sus miradas hacia los muebles, hacia los pocos objetos de valor que teníamos. Juliana una vez hasta comentó sobre una joya de María de la Luz. Doña María de la Luz ya no la va a usar, ¿verdad? Mariana se dio cuenta de lo que estaba pasando y me alertó una vez más. Papá, cuidado. Ellos están echándole el ojo a lo que es suyo. Yo me resistía a creer, pero en el fondo sabía que mi hija tenía razón. Pero ¿cómo un padre acepta que el propio hijo solo está interesado en lo que puede ganar? Fue entonces que llegó aquel domingo fatídico, el domingo que lo cambió todo, un domingo que comenzó como cualquier otro, pero que terminaría con una herida que ni el tiempo sería capaz de curar completamente. Era un domingo de mayo de 2025, cielo despejado, temperatura agradable en Guadalajara. Desperté temprano, como de costumbre. 50 años trabajando en el ferrocarril no te dejan perder la costumbre de levantarte antes del sol. Fui al patio, regué mis plantas, les di comida a los 2 pajaritos que tengo, un canario y un jilguero que tanto le gustaban a María de la Luz. Después pasé por la carnicería de don Roberto, que siempre me guarda unos cortes mejores, porque fui amigo de su papá. Aún así, era carne corriente la mayoría, lo que mi pensión me permitía comprar. Don Armando, le aparté unas costillitas y una arrachera, dijo envolviendo las carnes en papel. Domingo es día de carne asada, ¿verdad? Gracias, mijo. Felipe y Juliana vienen a almorzar a la casa. Mariana hoy no puede, tiene trabajo en el salón. Él asintió con la cabeza. Don Roberto conocía mi historia. Toda Guadalajara, pequeña como es el barrio, sabía que mi Felipe no era ejemplo de hijo. Pero yo nunca me quejaba abiertamente. Mantenía mi dignidad. Padre es padre, aunque el hijo no lo merezca. Regresé a casa, preparé el fuego, sazoné la carne, hice unos frijoles charros que María de la Luz me enseñó. También corté los tomates y cebollas para el pico de gallo, puse el arroz en el fuego, todo sencillo, pero hecho con cariño. Siempre me gustó cocinar, principalmente después de que me quedé solo. Es una manera de mantener vivos los recuerdos, de sentir que María de la Luz todavía está conmigo de alguna forma. Como al mediodía, el carro de Felipe se estacionó frente a la casa. Un carro nuevo de esos SUV caros, que yo sabía que no tenía cómo pagar de contado. Mi hijo siempre fue de vivir arriba de lo que podía, diferente a mí, que nunca gasté más de lo que ganaba. Se bajaron él, Juliana y, para mi sorpresa, mi hermana Concepción, su marido Gerardo, mi sobrina Denise y el novio, además de mi hermano Sebastián, que vive en la Ciudad de México y estaba de visita en la ciudad. Traje a toda la familia hoy, papá, dijo Felipe entrando con una caja de cervezas. Por lo menos eso trajo, pensé. Qué bueno, mijo, hice comida para todos. Mentí, sabiendo que necesitaría disminuir mi propia porción para que todos comieran bien. Juliana, como siempre, entró mirando todo con ese aire de quien está en un museo de antigüedades. Nunca escondía que mi casa le parecía muy sencilla, los muebles viejos, la decoración pasada de moda. Pero era mi rinconcito construido con el sudor de años de trabajo honesto. Cada grieta en esa pared contaba una historia de mi vida. Ay, don Armando, ¿no ha arreglado la casa todavía? Está cayéndose a pedazos. Esto fue su saludo con esa sonrisa falsa que no engañaba a nadie. Algún día, quizás, mija, casa vieja como el dueño, respondí, tratando de no demostrar cuánto me dolía eso. La tarde siguió con todos reunidos en el patio. La carne asada fue servida, las cervezas abiertas. Me di cuenta de que Felipe estaba bebiendo más de lo normal. Ya iba en la 6ª o 7ª lata, mientras yo todavía estaba en la primera. La plática andaba suelta, mi familia hablando de temas diversos. Yo más escuchaba que hablaba. Siempre fue mi manera. Fue cuando la conversación cambió al tema de herencias y bienes. Mi hermano Sebastián comentó cómo el vecino de él tuvo problemas después de que su papá murió, porque no había dejado testamento. Es importante dejar todo en orden, escrituras, documentos. Evita pleitos en la familia después, dijo. Me di cuenta de que Felipe y Juliana se intercambiaron miradas.
Un escalofrío me recorrió la espina. No era la primera vez que notaba esas miradas cuando el tema era dinero o bienes. El papá no necesita preocuparse por eso, dijo Felipe, ya con la lengua trabada por la bebida. Nosotros lo cuidamos y después nosotros cuidamos lo que es de él, ¿verdad, papá? Sonreí amarillo, incómodo con el comentario. Los otros no parecieron notar nada raro, pero yo conocía a mi hijo. Había algo entre líneas en esas palabras. La tarde avanzó. El sol comenzó a ponerse. Mi hermana Concepción y la familia ya se estaban yendo. Así como mi hermano. Agradecieron por el almuerzo, elogiaron la carne asada. Quedamos solamente yo, Felipe y Juliana. Fue entonces que pasó. Felipe estaba en el área de la parrilla, moviendo las brasas ya casi apagadas. Juliana estaba en la sala con el celular. Yo recogía los platos y vasos del patio cuando escuché su voz alta, alterada por la bebida. «Papá, necesito hablar algo serio con usted». Puse la pila de platos en la mesa y me acerqué. «Dime, mijo. Usted ya está viejo, y esa pensión ahí apenas le alcanza a usted. Imagínese para ayudarnos a nosotros». Tragué saliva. Sabía a dónde iba a parar esa conversación. «Hijo, hago lo que puedo para ayudarles. Tú sabes eso». Él soltó una risa seca, sin humor. «¿Ayudar? Esa transferencia de 3,000 pesos al mes. Eso no es ayuda, papá. Es limosna». Sentí como si me hubieran dado una cachetada. 3,000 pesos era casi un tercio de mi pensión, dinero que yo ahorraba dejando de comprar mis medicinas a veces. «Felipe, sabes que no puedo más que eso», traté de explicar. Fue cuando Juliana apareció como si hubiera estado escuchando todo desde adentro de la casa. «Don Armando, nosotros entendemos que usted necesita su dinero, pero Felipe es su único hijo varón. Mariana está bien, su marido gana bien, pero nosotros estamos pagando el crédito del carro, de la casa, y tenemos los gastos». «Juliana tiene razón, papá», interrumpió Felipe acercándose a mí. Me di cuenta de que tambaleaba y tuve una idea. «Usted ya ni maneja. Podría vender ese churu viejo. Y también tiene ese terrenito que renta para el taller. ¿Para qué necesita usted eso? Nosotros podríamos administrar eso para usted». Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi propio hijo, queriendo apoderarse de lo poco que tenía. «Hijo, esos bienes son lo que me garantizan un poquito más de comodidad en mi vejez. La pensión apenas cubre las medicinas y la comida». Fue ahí que él explotó, aventando la lata de cerveza al suelo. «¿Comodidad? ¿Usted llama a esto comodidad? Esta casa cayéndose a pedazos. Usted ni viaja, ni sale, ni gasta en nada. ¿Para qué necesita dinero?» Sus ojos estaban rojos, la voz alta. Nunca había visto a mi hijo así. «Usted está siendo egoísta», siguió. «Mientras nosotros nos matamos trabajando, usted se queda ahí sentado todo el día con dinero guardado». Juliana, en vez de calmarlo, parecía animarlo. «Es verdad, don Armando. Felipe trabaja tanto y usted podría ayudar más». En ese momento, Felipe se acercó aún más, su cara a centímetros de la mía. El aliento a alcohol fuerte. «¿Sabe qué decidimos, papá? Su pobre sueldo se va para mí desde hoy». Sentí mi corazón acelerarse, las manos temblar. No podía creer lo que estaba escuchando. «Felipe, tú no puedes decidir eso. Es mi dinero, mi pensión», respondí tratando de mantener la calma. Fue cuando Juliana soltó la frase que me destruyó por dentro. «Los muertos no necesitan dinero, don Armando. Usted ya tiene un pie en el hoyo de todas maneras». Los dos se rieron en mi cara, de mi sufrimiento, de mi edad, de todo lo que yo era y representaba. En ese momento sentí que algo murió dentro de mí. Ya no era solo dolor o tristeza, era un dolor profundo, una herida que sabía que jamás cicatrizaría completamente. Felipe, viendo que yo estaba en shock, continuó. «A partir de ahora, usted va a pasar la tarjeta de la pensión a nosotros. Nosotros sacamos el dinero y le damos una mensualidad. Es lo mejor para usted». Juliana completó con esa sonrisa cínica. «Es por su propio bien, don Armando. Usted ya no tiene condiciones de administrar su dinero». Respiré profundo. Con toda la dignidad que logré reunir, miré a los ojos de mi hijo y dije,
Tú no tienes ese derecho, Felipe. Puedo ser viejo, pero no soy incapaz. Ese dinero es fruto de mi trabajo de medio siglo. No voy a entregar mi independencia a ustedes. Felipe dio un puñetazo en la mesa, haciendo que los vasos saltaran. Usted va a hacer lo que le estoy mandando. ¿O cree que nosotros vamos a seguir viniendo aquí todos los domingos a comer esa carne corriente que usted sirve? Nosotros solo venimos porque nos da lástima. Eso fue demasiado. Sentí las lágrimas queriendo salir, pero me tragué el llanto. Un hombre como yo, que enfrentó sol y lluvia en los rieles del ferrocarril por casi 50 años, no iba a llorar frente a quienes lo faltaban al respeto. Creo que es mejor que se vayan ahora, dije con una calma que ni yo sabía que tenía en ese momento. ¿Va a correr a su propio hijo, papá?, preguntó Felipe incrédulo. No estoy corriendo a nadie. Estoy pidiendo que se vayan antes de que digan algo que no puedan arreglar después. Juliana jaló del brazo a Felipe. Vámonos. Él no va a entender de todas maneras. La semana que viene regresamos y seguimos esta plática cuando esté más razonable. Los dos se fueron, dejando atrás no solo el desorden de la carne asada, sino también a un viejo hombre con el corazón destrozado. Cuando se fue su carro, finalmente dejé que las lágrimas corrieran. Lloré como no lloraba desde el día en que perdí a mi María de la Luz. Pero esta vez no era solo tristeza, era también coraje. Un coraje que nunca imaginé que sentiría por mi propio hijo. Pasé la noche en vela. En la madrugada tomé una decisión. No me dejaría manipular, no entregaría mi dignidad, no dejaría que pisotearan 5 décadas de trabajo honesto. Si ellos querían guerra, la tendrían. Yo podía ser viejo, pero todavía tenía fuerza para una última batalla. En la mañana siguiente, llamé a mi hija Mariana. Necesitaba ayuda para lo que estaba planeando, porque aunque con el corazón roto, un hombre como yo no se rinde. El ferrocarril me enseñó que, aunque en los rieles más difíciles, el tren sigue su camino. Papá, papá, está llorando. La voz preocupada de Mariana del otro lado de la línea me hizo darme cuenta de que no había logrado esconder la emoción. Hija, necesito contarte algo, dije, la voz todavía embargada. Le conté todo lo que había pasado el día anterior. Con cada palabra, sentía el peso saliendo de mis hombros. Contarle a alguien, especialmente a mi hija, que siempre fue mi puerto seguro, trajo un alivio inesperado. ¡Ay, ese desgraciado!, exclamó, algo raro viniendo de Mariana, que siempre fue contenida. ¿Y esa víbora de Juliana? Entonces, papá, yo siempre dije que ellos estaban echándole el ojo a su dinero, pero llegar a este punto, amenazar con quitarle su tarjeta. Pues sí, mija, fue como recibir una cachetada después de tanto sacrificio para criarlo. ¿Quiere que vaya para allá? Puedo pedir permiso en el salón hoy. No necesitas, hija, lo que quiero es otra cosa. Y entonces le conté mi plan. Inicialmente dudó. Papá, ¿estás seguro? Esto puede causar una ruptura definitiva con Felipe. Y lo que él hizo ayer no fue una ruptura, hija. Querer quitarme a la fuerza lo que es mío, humillarme de esa manera. No, Mariana. Ya llegó la hora de mostrarle que este viejo aquí todavía tiene dignidad. Después de una larga conversación, aceptó ayudarme. Como trabajaba en un salón de fiestas, Mariana conocía mucha gente. Conseguiría lo que necesitaba para el domingo siguiente. Antes de colgar todavía insistió. Papá puede venir a vivir conmigo y Renato. Tenemos el cuartito de atrás. Se puede adaptar para que usted esté cómodo. Gracias, hija, pero todavía tengo condiciones de vivir solo. Y esta casa aquí tiene mucha historia, mucha memoria de tu mamá. No quiero salir de aquí. En los días siguientes, comencé a poner mi plan en práctica. Primero fui a casa de doña Carmen, una antigua vecina que trabajaba con filmaciones de fiestas antes de pensionarse. Su marido había sido maquinista y trabajamos juntos por años en el ferrocarril antes de que falleciera. Doña Carmen, ¿usted todavía tiene ese proyector grande y la pantalla? Sí tengo, don Armando. Tino dejó todo guardado en el cuartito. ¿Por qué? Más o menos así, doña Carmen. ¿Puedo pedírselos prestados para el domingo? Claro que sí.
A ti no le daría mucho gusto saber que le sirve a un amigo. Luego fui a casa de mi compadre Juvenal, que tenía un pequeño comercio en el barrio, y siempre fue bueno con los aparatos electrónicos. Compadre, necesito ayuda para armar unas imágenes en un video. Usted que entiende de esas modernidades, ¿me puede echar la mano? Juvenal no solo aceptó, sino que se emocionó con la idea. Pasé toda la tarde en su casa, revisando fotos viejas, digitalizando imágenes, armando la secuencia que quería. Entre ellas, fotos de Felipe chiquito dándome un regalo el Día del Padre, fotos de mi mamá lavando ropa en el río y la imagen de mi credencial de trabajo con los 49 años de cotización registrados. Compadre, esto va a quedar de primera, dijo Juvenal al terminar el video. ¿Pero estás seguro de que quiere hacer esto? La familia es complicada. Estoy seguro, compadre. A veces necesitamos un shock para ver las cosas como realmente son. El siguiente paso fue ir al banco. Pedí hablar con el gerente, el licenciado Mauro, que me conocía desde hace años. Don Armando, ¿en qué le puedo ayudar? Mauro, quiero información sobre cómo proteger mis bienes. Tengo miedo de que, por ser mayor, alguien trate de aprovecharse. Me explicó sobre poderes notariales, testamentos y cómo podía garantizar que mis bienes fueran destinados a quien yo quisiera. Salí de ahí con toda la información necesaria y un documento importante, un estado de cuenta detallando todo mi patrimonio y cuánto había ahorrado a lo largo de la vida. El viernes recibí una llamada de Felipe. Papá, ¿todo bien? Nosotros vamos a aparecer ahí el domingo para la carne asada, como siempre. Me di cuenta de que actuaba como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera humillado días antes. Respiré profundo antes de responder. Está bien, hijo. El domingo está confirmado. Por cierto, invité a Mariana y Renato también, y convidé a Concepción, Gerardo y la gente también. Toda la familia otra vez. ¿Toda la familia otra vez? Órale, entonces, ¿necesitamos que llevemos algo? Casi me río con la ironía de esa pregunta. Después de años viniendo con las manos vacías, ahora preguntaba si necesitaba traer algo. No necesitas, hijo. Ya tengo todo lo que necesito. El domingo desperté antes del sol, como siempre, pero esta vez había una energía diferente moviéndome. No era ansiedad ni miedo, era determinación. La determinación de un hombre que ya había enfrentado mucho en la vida y no se doblaría ahora. Mariana y Renato llegaron temprano para ayudarme. Mientras yo preparaba la carne asada, ellos armaron el proyector y la pantalla en el patio. También trajeron más carne, esta vez de primera, y algunas bebidas. «Papá, ¿estás seguro de que quiere hacer esto?», preguntó Mariana por última vez mientras acomodaba la pantalla. «Estoy seguro, hija. Ya pasó la hora de poner a cada quien en su lugar». Como al mediodía comenzaron a llegar los invitados. Primero Concepción y la familia. Después mi hermano Sebastián, que todavía estaba en la ciudad. Por último, llegaron Felipe y Juliana. Me di cuenta de que él parecía sorprendido al ver tantos carros frente a la casa. «Órale, papá invitó a toda la ciudad», bromeó tratando de sonar relajado. «Es una carne asada especial hoy, hijo». El almuerzo transcurrió sin incidentes. La carne estaba buena, la plática agradable. Me di cuenta de que Felipe y Juliana se intercambiaban miradas ocasionales, probablemente imaginándose cuándo podrían retomar el tema de mi dinero. No sabían lo que les esperaba. Cuando todos habían terminado de comer y estábamos en la hora del cafecito, me levanté de mi silla, toqué ligeramente la copa con una cuchara para llamar la atención de todos. «Familia, quería agradecer que estén aquí hoy. Estas carnes asadas siempre fueron importantes para mí, especialmente después de que María de la Luz se fue. Tener a la familia reunida es un consuelo para el corazón de este viejo». Todos sonrieron asintiendo. Hoy preparé algo especial. Tengo un video para mostrarles. Vi la expresión de confusión en el rostro de Felipe. Mariana se levantó y encendió el proyector. La pantalla grande que habíamos montado en el patio se iluminó. El video comenzó con imágenes de Felipe pequeño, debía tener unos 5 años, entregándome un dibujo el Día del Padre. «Para el mejor papá del mundo», decía el papel con la letra infantil y chueca de él.
Luego vinieron fotos de mi mamá, doña Esperanza, lavando ropa en la orilla del río, las manos agrietadas por el jabón corriente y el agua fría. Después, imágenes de la estación ferroviaria donde trabajé por casi medio siglo, seguidas por una foto de mi credencial de trabajo abierta, mostrando los 49 años de cotización. El patio estaba en completo silencio. Todos miraban hipnotizados esas imágenes que contaban la historia de una vida de trabajo y sacrificio. Entonces, apareció en la pantalla el estado de cuenta bancario que había obtenido, mostrando el saldo de mi cuenta de ahorros y la lista de mis bienes. La casa, el terreno rentado para el taller, el Tsuru viejo, no era una fortuna, lejos de eso, pero representaba el trabajo de toda una vida. Y por último, la frase que yo mismo le había pedido al compadre Juvenal que pusiera al final del video: «Venderías la memoria de tu padre por una transferencia». Cuando las luces se encendieron nuevamente, vi que Felipe estaba pálido. Juliana miraba al suelo, incapaz de ver a cualquier persona ahí presente. Los otros invitados parecían confundidos, sin entender completamente el significado de todo aquello. Fue entonces que me levanté nuevamente y hablé con una voz calmada, pero firme. El domingo pasado, después de que todos ustedes se fueron, mi hijo Felipe y mi nuera Juliana me hicieron una propuesta. Querían que les entregara mi tarjeta de la pensión para que ellos la administraran. Dijeron que mi pobre sueldo debería ir directo a su cuenta a partir de ese día. Y cuando argumenté, me recordaron que los muertos no necesitan dinero. Escuché suspiros de sorpresa e indignación de mis familiares. Concepción se llevó la mano a la boca, horrorizada. Sebastián movía la cabeza con incredulidad. Trabajé 49 años en el ferrocarril. Construí esta casa con mis propias manos. Crié a mis hijos dando lo mejor que podía. Nunca fui de lujos. Nunca gasté más de lo que ganaba. Y ahora, en mi vejez, soy tratado como un estorbo, como alguien que ya debería estar muerto para que otros puedan apoderarse de lo poco que logré construir. Felipe se levantó, el rostro rojo de vergüenza y coraje. «Papá, usted nos está exponiendo de esta manera delante de todo el mundo. Nosotros solo estábamos preocupados por usted». «¿Preocupados?», interrumpí. «Preocupados por mi dinero, eso sí. Pues sepan todos los aquí presentes que tomé mis providencias. Fui al banco y al notario esta semana. Mis bienes están protegidos ahora, y quédense tranquilos que no voy a decepcionar a nadie». En ese momento, saqué del bolsillo un sobre y lo abrí lentamente. Adentro estaba mi testamento recién registrado. Mis bienes serán divididos igualmente entre mis dos hijos, Felipe y Mariana, cuando me vaya, pero solo cuando me vaya por voluntad de Dios, no por prisa de nadie. Hasta entonces seguiré viviendo en mi casa, manejando mi dinero y haciendo mis carne asadas de domingo. Quien quiera participar será siempre bienvenido. Quien venga por interés, que sepa que tendrá que esperar su turno, como manda la justicia y la ley de Dios. Felipe trató de decir algo, pero Juliana lo jaló del brazo, visiblemente avergonzada. Los dos se fueron apurados, sin despedirse de nadie. El resto de la familia se quedó en silencio por algunos minutos, hasta que mi hermano Sebastián se acercó y puso la mano en mi hombro. «Armando, hiciste lo correcto. Nadie tiene derecho a tratarte así, mucho menos tu propio hijo». Concepción vino a abrazarme con lágrimas en los ojos. «Hermano, discúlpame por no haber notado lo que estaba pasando. Puedes contar conmigo siempre que necesites». Mariana, que ya sabía todo, sirvió café para los que se quedaron. La plática poco a poco volvió, esta vez con un tono más respetuoso, más auténtico. Sin Felipe y Juliana presentes, el ambiente estaba más ligero, más familiar en el verdadero sentido de la palabra. Mientras servía otra ronda de café, me sorprendí mirando hacia el portón por donde mi hijo había salido minutos antes. En el fondo de mi corazón de padre había tristeza. No era así como había soñado mi vejez, teniendo que exponer a mi propio hijo de esa manera. Pero como mi papá siempre decía, en la vida uno cosecha lo que siembra. Y Felipe, desafortunadamente,
Había sembrado falta de respeto y egoísmo. Esa tarde, entre familiares que realmente se preocupaban por mí, sentí que había recuperado algo importante, mi dignidad. Y por más doloroso que fuera, sabía que había hecho lo necesario. Porque un hombre puede perder muchas cosas en la vida, pero cuando pierde el respeto propio, lo pierde todo. Mariana se acercó a mí discretamente mientras los otros conversaban. «¿Está bien, papá?» La miré, esta hija que siempre fue mi orgullo, y respondí con sinceridad: «Estoy, hija, dolido, pero en paz, como esos rieles del tren que rechinan cuando pasa la locomotora, pero siguen firmes en su camino». Ella sonrió entendiendo la metáfora ferroviaria que siempre usaba. «Felipe va a regresar, papá. Tal vez no hoy ni mañana, pero un día va a entender la lección que usted le dio». «Ojalá, mija». La puerta siempre estará abierta para él, siempre y cuando entre con respeto. Mientras el sol comenzaba a ponerse en ese domingo que jamás olvidaría, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Había perdido algo, pero también había recuperado algo mucho más valioso. Y al final de cuentas, no se trataba de dinero, herencia o bienes materiales. Se trataba de respeto, dignidad y los valores que llevamos a lo largo de la vida. Valores que ninguna transferencia puede comprar. Dicen por ahí que el tiempo es el mejor remedio para cualquier herida. No sé si estoy totalmente de acuerdo, porque ciertas marcas uno las carga para el resto de la vida, pero el tiempo nos enseña a vivir con esas cicatrices, a hacerlas parte de nuestra historia. Ya han pasado 3 meses desde ese domingo que llamé la carne asada de la humillación. 3 meses en que muchas cosas cambiaron en mi familia. La primera semana después de aquello fue de silencio completo. Felipe no llamó, no mandó mensaje, nada. Juliana mucho menos. Yo no esperaba algo diferente. La vergüenza debe haber sido grande, principalmente por haber sido expuestos delante de toda la familia. Fue Mariana quien me contó 2 semanas después que Felipe había llorado mucho cuando llegó a casa ese día. Papá Denise, la prima de él, trabaja con la cuñada de Juliana, y dijo que él pasó toda la noche sentado en la terraza bebiendo y llorando. Juliana trataba de consolarlo, pero él solo repetía: «Humillé a mi propio padre». Confieso que sentí un apretón en el pecho al saber eso. Padre es padre, ¿verdad? Por peor que sea la situación, uno nunca deja de amar a un hijo. Pero también sabía que esa lección era necesaria. A veces necesitamos sentir en carne propia lo que le hicimos al otro para entender el tamaño del error. Al final del primer mes, recibí una carta. Sí, una carta en papel de verdad, de esas que casi nadie manda ya hoy en día. Era de Felipe. La abrí con las manos temblando, sin saber qué esperar. «Papá, no tengo valor para mirarlo a los ojos todavía, pero necesito que usted sepa que estoy arrepentido. No tengo disculpas por lo que dije, por lo que hice. Pasé toda la vida pensando que usted me debía algo, cuando en realidad soy yo quien le debo todo a usted. Ese video, ver a usted joven trabajando tanto para darnos lo mejor, me hizo ver lo ingrato que fui. Cuando esté listo para recibirme, estaré esperando. Con todo respeto y amor, su hijo Felipe». Leí y releí esa carta varias veces. Lloré también, no voy a mentir. Son lágrimas diferentes cuando uno llora de alivio. Parece que limpian el alma de una manera que las lágrimas de tristeza no pueden. Me tardé 1 semana en llamarlo. Cuando lo hice, fue una conversación breve, pero importante. «Felipe, recibí tu carta. Papá, yo ni sé qué decir. No necesitas decir nada, hijo. Solo quería invitarte a la carne asada del domingo. Si quieres venir, claro». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y entonces escuché un sollozo ahogado. «Voy a estar ahí, papá. ¿Puedo llevar algo?» Sonreí al teléfono recordando la misma pregunta hecha en ese domingo fatídico. «Puedes, sí, hijo. Trae solo el respeto, que ya está bueno de más». Ese domingo, Felipe llegó solo. Después supe que él y Juliana habían peleado feo por lo que pasó. Ella todavía pensaba que yo había sido injusto al exponerlos de esa manera. Pero Felipe, por primera vez en mucho tiempo, había tomado una posición firme.
Mi papá tiene razón. Nosotros fuimos crueles con él. La carne asada de ese día fue diferente de todas las anteriores. Éramos solo yo, Felipe y Mariana, con Renato. Mi hijo trajo carne de primera, bebida, postre, pero más importante que eso, trajo humildad. Mientras asábamos la carne, se acercó a mí en la parrilla. «Papá, ¿usted todavía tiene ese video?» «Sí tengo». «¿Por qué?» Quería verlo otra vez, pero esta vez solo nosotros dos. Después del almuerzo, mandé a Mariana y Renato a casa, diciendo que Felipe y yo teníamos asuntos que resolver. Monté nuevamente la pantalla en el patio. Puse el video. Lo vimos lado a lado, en silencio. Cuando terminó, él se volteó hacia mí con los ojos llorosos. «Usted trabajó por 49 años en el ferrocarril». «Así es». Y construyó esta casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo los fines de semana y días de descanso. Él movió la cabeza como si tratara de asimilar esa información que, en realidad, siempre había estado ahí, pero que nunca había realmente visto. «Papá, quiero cambiar. Quiero ser un mejor hijo, un mejor hombre. ¿Me ayuda?» En ese momento sentí que recuperaba no solo a mi hijo, sino también una parte de mí que había quedado dormida desde que María de la Luz partió. La parte que creía que las personas podían cambiar para mejor. «Claro que te ayudo, mijo. Para eso sirve el papá». En las semanas siguientes, Felipe comenzó a aparecer más, pero de una manera diferente. Venía a ayudarme a arreglar cosas en la casa. Me llevaba al doctor cuando necesitaba. Me invitaba a almorzar en la ciudad de vez en cuando. Me di cuenta de que realmente estaba tratando de cambiar. Un día, me preguntó sobre el terreno que rentaba para el taller. «Papá, ¿cuánto recibe por la renta de ese terreno?» Me quedé desconfiado al principio, pero respondí. «Recibo 6,000 pesos al mes». ¿Ya pensó en construir algo ahí? Un local comercial, tal vez. Se podría rentar por mucho más. Y así, en vez de tratar de quitarme lo que era mío, Felipe comenzó a ayudarme a hacer que lo poco que tenía rindiera más. Con su experiencia en administración y mis conocimientos prácticos, logramos remodelar el terreno y construir 2 locales comerciales que hoy rentamos a 15,000 pesos cada uno. Ese dinero extra me permitió vivir con más comodidad, comprar medicinas sin tener que ahorrar en otras cosas. Juliana y yo tardamos más tiempo en hacer las paces. Ella todavía aparece en las carnes asadas de domingo, pero la relación es más distante, más formal. Sé que en el fondo todavía me ve como un obstáculo, y está bien, no todas las heridas cicatrizan al mismo tiempo. Mariana sigue siendo mi puerto seguro, mi confidente. Fue ella quien me dijo la semana pasada: «Papá, Felipe cambió de verdad». Me contó que todas las noches antes de dormir pide perdón por haber sido tan injusto con usted. Hoy, a los 72 años, miro hacia atrás y veo que ese domingo doloroso fue, en realidad, un punto de inflexión en mi vida. Aprendí que aún en la vejez, uno necesita mantener la dignidad, necesita hacerse respetar. Que el amor de padre es incondicional, sí, pero el respeto es una vía de doble sentido. Y principalmente, aprendí que nunca es tarde para corregir un error, para reconstruir una relación, para perdonar y ser perdonado. Todos los domingos todavía hago mi carne asada. La carne sigue sin ser de las mejores, pero el sabor de la compañía sincera vale mucho más que cualquier arrachera. Felipe ahora siempre trae algo, a veces un postre hecho por él mismo, a veces una bebida diferente para que probemos. Pequeños gestos que muestran que entendió la lección. No se trata de dinero o bienes materiales, se trata de respeto, consideración, gratitud. Y en cuanto a esa frase cruel, los muertos no necesitan dinero, se transformó en una lección poderosa. Mientras esté vivo, merezco vivir con dignidad. Y cuando parta, dejaré no solo bienes materiales para mis hijos, sino valores que dinero alguno puede comprar. El ferrocarril me enseñó que la vida tiene rieles, tiene reglas, tiene caminos predefinidos, pero también me enseñó que aún en los rieles más rígidos, siempre existe la posibilidad de cambiar la dirección, de hacer un desvío, de encontrar un nuevo destino.
Fue eso lo que pasó con mi familia, un desvío doloroso, pero necesario, que nos puso de vuelta en los rieles correctos. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra respeto y no dejes de checar las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo aquí que aprendió que la dignidad no envejece nunca, aunque el cuerpo ya no sea el mismo.